Recuerden además que estamos desarrollando el ciclo número 22. Estamos hablando de cuando los hijos dejan de ser niños. Por eso es muy interesante que ustedes sepan cuál es la autoridad y también cómo comportarse y cómo enfrentar cuando estos chicos se vuelven rebeldes. Entonces, ¿cómo está la autoridad frente a la rebeldía? Es lo que queremos hablar en el día de hoy. Por eso nos acompaña, como bien decía nuestra compañera Diana Marcela, nos acompaña Andrés Felipe Palacio Pérez. Andrés Felipe es psicólogo de la Universidad San Buenaventura de Medellín, psicoanalista, magíster en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Psicoanálisis, Sujeto y Sociedad de la Universidad de Antioquia, investigador Colciencias, docente del programa de psicología de la misma universidad y miembro fundador de la Corporación Social Fragua. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, queremos entonces aprovechar al máximo nuestro invitado de hoy, que como bien escucharon su presentación, tiene bastantes conocimientos frente al tema y por eso queremos inmediatamente empezar hablando un poco de dos conceptos que son bastante interesantes y es la autoridad y la rebeldía. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que habría que de pronto inscribir algo, de todas maneras traía algunas cositas como preparadas y es pensar que el concepto de autoridad, igual que el concepto de rebeldía, habría que pensarlo en términos históricos, porque considero que a partir de los años 60, mayo del 68 sobre todo, hay un cambio completo, e incluso porque estos dos conceptos tocan directamente con la concepción que se tiene hoy de la familia. Es una de las estructuras, digamos, que está en tensión, se ha criticado mucho a la familia, pero hay algo paradójico, y es que las críticas, si bien las recibe la familia en general, son los padres, ¿cierto? Entonces, lo que pasa hoy en muchas partes del mundo y en nuestro país cae, por lo general, como en la culpa. La culpa recae sobre los padres y creo que hay algo que yo trataré de pronto de defender, es que también habría que pensar que los adolescentes, que es el tema como que nos atañe hoy, también tienen responsabilidad en lo que está pasando. Hay un déficit, voy a decirlo de esta manera, de autoridad, y es un déficit de autoridad que está influido por múltiples cuestiones. Yo diré una fundamentalmente, y es una pregunta que se hacen los padres desde hace más o menos unos 20 años, y es ¿qué es ser padres hoy? Valga pues que hay una revista que lleva ese nombre, ¿cierto? Ser padres no es sencillo, sobre todo en las circunstancias actuales. Y pensar en la autoridad, porque hay también un replanteamiento, es pensar que la autoridad ya no solamente está al lado del padre, del varón de la casa, sino también de la madre, ¿cierto? La familia se ha democratizado y eso tiene sus consecuencias hoy en lo que vamos a nombrar hoy en la mañana la rebeldía, ¿sí? Habrá que pensar que también la rebeldía ha cambiado, ¿sí? Si bien hace 20, 30 años la rebeldía podía estar teñida de comunismo, de liberación sexual, mayo del 68, por eso lo digo, hoy la rebeldía no tiene una forma definida. Los niños y los adolescentes son rebeldes porque sí. Yo creo que eso habría que explicarlo. Andrés, ¿guardan alguna relación los límites, los roles y la autoridad? Esa pregunta es interesante porque hasta hace unos 20 años, tal vez menos, los roles eran muy definidos, ¿cierto? La madre por lo general era la que cuidaba a los niños, mercaba, ¿cierto? Los alimentaba, o sea, su función era nutrirlos. Y el padre era la autoridad, era la figura de la ley. Hoy, como decía ahorita, se ha democratizado, ¿cierto? No es el padre propiamente la figura fuerte de la autoridad. Incluso, cuando hablo de democracia, los padres más tradicionales, yo me incluyo entre los hijos de los padres tradicionales, la ley eran ellos, ¿cierto? A los niños no se les pedía opinión prácticamente para nada, ¿cierto? Pero hoy en día sí, hoy en día la familia sale de vacaciones y se le dice a los niños si quieren ir a la costa, ¿cierto?
Eso implica que el niño tiene opinión, el adolescente tiene opinión, que antes no la tenía. La ley, entonces vemos ahí los roles, los límites eran muy claros. Hoy los roles y los límites se han ido perdiendo, ¿cierto? Hoy incluso algunos autores, bueno, Europa siempre se adelanta a nosotros un poco como en los fenómenos, no solamente en los buenos, sino también en los malos. El niño es una autoridad hoy. Hay un desplazamiento que es interesante mirar, es como si los niños hoy fueran autoritarios. Incluso en China en este momento está pasando algo, yo no sé si eso sea una psicopatología, no sé cómo decirlo, pero se llaman los niños emperadores. Los niños emperadores son como un dios, ¿cierto? En ellos recae una serie de responsabilidades, pero también una serie de deberes y de derechos, más derechos que deberes. Hoy los niños tienen más derechos que deberes. Yo creo que eso hay que pensarlo bien. Creo que los niños son responsables desde muy temprana edad, 5 o 6 años, y los adolescentes son mucho más responsables, ¿sí? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, la sexualidad, que cada día se vuelve más precoz. Los padres siempre piensan que la culpa es de los amigos del niño, pero nunca culpabilizan a sus propios hijos. Yo sé que eso es difícil para un padre, pero eso es algo que yo quisiera hoy pensar, es que los adolescentes y los niños son responsables, ¿sí? Yo quisiera que habláramos, Andrés, un poco de, usted nos decía que los límites se han ido perdiendo. ¿Qué ha hecho que los límites se hayan ido perdiendo, sobre todo en esta época? Y es posible que el hecho de dejar que se pierdan es lo que tiene esta sociedad tan confundida. Bien, yo creo que de todas maneras lo de la sociedad confundida es más complejo, ¿cierto? Pero pensémoslo de esta manera. Nuestros padres eran, digámoslo así, autoritarios. Los padres de ahora son mucho más flexibles. Si bien es una idea democrática que hay que defender hasta ciertos puntos, porque yo creo que también la democracia, si se defiende demasiado, a veces se nos sale de las manos y eso se pierden los límites, se pierde la libertad y se convierte en un libertinaje. Me explico. La libertad solamente se puede ejercer sobre límites. Si los límites no existen, lo que va a suceder es el libertinaje, entonces va a haber un exceso. ¿Qué es lo que se ve en los jóvenes de hoy? Entonces, los jóvenes de hoy no tienen hora de llegada, como lo teníamos nosotros, las generaciones anteriores. Hay padres que fueron jóvenes en los años 60 y hay padres que permiten el consumo de droga de algunos de sus hijos. Es decir, no es una pérdida de límites, diría yo, sino que se vuelven más flexibles. Pero hay algo paradójico en el ser humano. El ser humano necesita límites para poder generar culpa. Pero hay formas de la culpa, ¿cierto? Hay culpas que son benéficas porque permiten que el sujeto o el individuo se haga responsable, ¿sí? Porque también tenemos extremos de la culpa, ¿cierto? Hay culpas que son demasiado, digamos, exigentes, que pueden llevar incluso al suicidio, ¿sí? Que es algo que ahorita estoy mirando. Entonces, los límites se pierden, y los padres, al verse un poco como sin posibilidad de ejercer su autoridad, se la delegan a la escuela, se la delegan al colegio, se la delegan a la universidad. El problema es que estas instituciones se están enfrentando a sujetos, a individuos con un montón de libertad que ellos asumen, y no puede recaer en la educación la responsabilidad de lo que está sucediendo solamente, sino también en los padres. Es decir, habría que repensar la autoridad, los límites también, hasta dónde se llega. Incluso puede sonar un poco radical, pero hay cosas que yo considero que se pueden dialogar, se pueden conversar, pero hay otras que no. O sea, hay cosas de la vida, de la responsabilidad hacia el otro, el robo, el asesinato, no sé, una serie de, digamos, de transgresiones complejas que no se pueden negociar. O sea, hay cosas que deben ser legisladas, y empieza por la familia, ¿sí? Andrés Felipe, hace un momento hablaba de que la responsabilidad está cayendo a muy temprana edad sobre los hijos. Uh-huh.
En la mayoría de los casos, el ejercicio de la autoridad representa poder y ese poder puede relacionarse mucho con la posición que tenga una persona dentro del núcleo familiar, la edad, la experiencia, la preparación que tenga. Y según eso, los hijos pueden ejercer en algún momento la autoridad sobre alguno de los miembros de su familia. Claro, bueno, yo no podría decir que eso es solamente del momento, pues de ahora, ¿cierto? Pero hay en mi consultorio y en algunos fenómenos que yo he visto, el problema que yo veo en muchas familias es que la autoridad ya no está distribuida en padre y madre, la autoridad del hijo, ¿sí? Se ven muchos casos de consumo de droga, donde uno lo que nota que sucede en ese núcleo familiar es que el que manda es el joven, ¿sí? Pero son cosas que pasan sin que incluso la familia se dé cuenta, ¿sí? Por eso yo decía ahorita que creo que el problema, digamos, de nuestra juventud, aunque yo diría que la juventud en ningún momento de la historia ha sido mejor o peor, ¿sí? La Revolución Francesa fue hecha por jóvenes, la revolución en Colombia también fue hecha por jóvenes, Bolívar, Nariño, eran gente muy joven, ¿cierto? La cuestión es que se nota en esa pérdida, digamos, de los roles de autoridad, un desplazamiento, y hoy son nuestros jóvenes los que están mandando. Está bien, yo no quiero ser ni mostrarme como un enemigo de lo que los jóvenes puedan decir, incluso ellos son los que han renovado la historia, pero a lo mejor lo que está sucediendo es que le estamos delegando demasiadas cosas y para las cuales ellos no están preparados, ¿sí? Incluso habría que nombrarlo en este momento, que me acuerdo de algo, es el saber de los abuelos, el saber de los padres ya no parece tener mucho valor. La experiencia parece ya no tener mucho valor. Y habrá que decir que es una influencia directa de una exaltación que tiene nuestra cultura contemporánea de la juventud. Entonces vemos una serie de madres de familia que niegan su edad, se están operando. Yo no digo pues que quieran estar bellas, no, el problema no es ese, ¿cierto? El problema es que tenemos jóvenes que se quejan de que sus madres no han madurado y los padres son referentes de los hijos. Nosotros no nos podemos deshacer incluso de nuestros padres. Entonces habría una herencia biológica. Nosotros padecemos, querámoslo o no, de las enfermedades que han padecido nuestros padres, pero también hay una herencia que yo llamaría histórica y que se ha perdido. La sabiduría, la experiencia ya no tiene ningún sentido. Bueno, yo quisiera recordarle a nuestros oyentes que estamos en directo en el día de hoy, que pueden llamar al 411-7882, porque ustedes, algunos que tengan de pronto esta dificultad, que tengan, sean demasiado permisivos, aquellos padres que no tengan como el valor de ejercer una autoridad, o aparte de eso tengan un hijo rebelde, tenemos la persona para que le pregunten cuáles son las dificultades, cómo puede usted ayudar a su hijo para llevar un poco esa rebeldía. Entonces, no desaproveche esta oportunidad, llámenos al 411-7882. Quisiéramos, Andrés, que habláramos de algo, y ahorita que Diana hablaba de que los hijos también manipulan en cierta medida a los padres cuando quieren ejercer su autoridad. Vemos que hay familias que no hay coordinación entre los padres. La mamá dice, tú te quedas en la casa, y el papá dice, no, mi amor, tú vas a salir. ¿Qué pasa allí? Bien, ahí yo veo es incluso de las quejas más digamos difundidas que hacen padres de familia, es eso, ¿cierto? Ahí es donde yo creo que deberíamos hablar de una coordinación de la autoridad en los padres. Debe existir una coordinación y un diálogo entre padre y madre, ¿sí? Para que se puedan coordinar, ¿sí? Incluso porque bueno, no es lo generalizable para los casos de hiperactividad en la niñez más temprana, pero uno lo que nota es que muchos niños que son hiperactivos no son hiperactivos biológicos, son hiperactivos por aprendizaje, digámoslo así. Es decir, no hay una definición clara de la autoridad, entonces un padre dice una cosa y a las 2 horas la madre está diciendo otra, el niño no entiende la coordinación, ¿sí? No hay consistencia. Yo ahí quisiera subrayar algo, la consistencia. La autoridad es consistencia. Yo creo que la autoridad no es
utilizar la fuerza, no es utilizar la autoridad por la autoridad, es una coordinación, ¿cierto? Hay cosas que se dialogan, repito, pero hay cosas que no se dialogan, ¿sí? Hay cosas que no se dialogan en el sentido en que ahí es donde está, digamos, la coordinación de los padres, ¿sí? Un castigo que infringe un padre debe estar de acuerdo el otro, ¿sí? Porque tenemos muchas veces familias donde hay un padre que es muy autoritario y otras y la madre es muy flexible, ¿sí? Si el niño, digamos, comete un error por falta de experiencia, algo, pero debe ser castigado, porque también habría que hablar del castigo. El castigo se ha vuelto muy relativo. Yo creo que hay que castigar, ¿sí? No es excederse, como muchos de nuestras generaciones anteriores lo hacían, ¿cierto? Que azotaban prácticamente a sus hijos, ¿no? La violencia física ha caído en desuso, pero habría que discutir si de pronto habría que volver a una cierta manera de ejercer la autoridad de manera física, ¿sí? Porque hay pelas que se dan con amor, ¿sí? Eso yo creo que hay que decirlo. Hay pelas que se dan con odio, pelas extremas, padres que caen al extremismo de aguantarse un día entero a su niño y en la noche no se lo aguantan más y lo golpean. El niño no entiende en esas circunstancias, ¿sí? Hay digamos, pelas con amor, ¿sí? Pero eso hay que discutirlo, eso hay que hablarlo bien, ¿sí? Bueno, vamos a recibir la primera llamada. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Marta Vázquez. ¿Cómo está doña Marta? Muy bien, gracias al Señor, escuchándolos, maravillada con el programa de ustedes, los felicito, primera vez que lo escucho, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud en el día de hoy? Mi inquietud, compañerita, es que yo tengo un hijo de 17 años, un adolescente, y yo tengo una experiencia muy desagradable en mi hogar porque el compañero que tengo, pues el papá, él es mi esposo, es muy alcahuete con él y yo a veces me siento desesperada sin saber cómo conducir a ese muchacho para que no me caiga como de pronto en un juego que de pronto le vaya a hacer mucho daño en el transcurrir de su vida, porque mi esposo es muy permisivo con él, le encanta, no le pone obligaciones. Me siento muy triste por esto porque mi hijo prácticamente es como la autoridad de mi hogar. ¿Qué me pueden aconsejar ustedes? ¿Qué puedo hacer yo al respecto con mi hijo? Le encanta vivir en el computador. Es un joven porque es muy buen muchacho, sí. Este año se me gradúa, de un buen colegio sale graduado, pero ese es el inconveniente en mi hogar. Él es la luz de la calle y la oscuridad de la casa. Doña Marta, muchísimas gracias. Queremos invitarla para que siga escuchándonos. Estamos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde y también si tiene alguna inquietud nos puede llamar al 292-6414 o al 284-4335. Andrés, ¿qué tienes para contestarle a nuestro oyente? Bueno, yo lo que le podría decir a doña Marta es, no sé, pues me hubiera gustado pronto preguntarle una, dos o tres cositas, porque pues, en qué es permisivo su marido con su hijo. Yo creo que en lo poco que le escucho, la pregunta sería por el diálogo entre los padres, porque es algo que, diría yo, se ha perdido, incluso diría, a veces no sé si se ha encontrado, porque no, las generaciones anteriores era lo que dijera el padre, la madre muy poco podría opinar. Lo único que podría opinar nuestras abuelas tal vez era que se cocinaba durante el día. Yo creo que habría que dialogar entre los padres. Digámoslo de esta manera, no hay adolescentes ideales. Sí, el problema de la adolescencia yo creo que ha sido el mismo desde que se nos ocurrió la definición de adolescencia, que habrá que decir que el adolescente es un invento del último siglo, del siglo pasado. Antes los niños pasaban prácticamente de la niñez a la adultez. Nuestros abuelos cambiaban sus pantalones cortos a los 21 años, ¿sí? Y se ponían ya los pantalones largos a los 21, podían entrar a los bares, jugar billar, pedir cerveza, ¿cierto? Ahí había una frontera muy clara entre la niñez y la adultez. Es algo que se ha perdido. Hay jóvenes que tienen 25, 26 años y aún se comportan como adolescentes. Hay jóvenes que tienen 17, 16 años y son completamente adultos y responsables y un montón de cosas. Yo podría decirle, un poco como en la oscuridad,
que faltaría diálogo entre los padres. Yo quisiera que algo quedara de pronto del programa, es rescatar el diálogo entre los padres. Si los padres se ponen de acuerdo, llegan a acuerdos, se vuelven consistentes entre los dos, llegar a acuerdos, ¿sí?, en la educación, porque yo creo en algo. Yo creo que si bien ahorita tenemos la capacidad de planear nuestros hijos, algo que nuestros abuelos y tal vez nuestros padres no tenían, yo creo que planear un hijo no es solamente desear que venga un nuevo ser al mundo, sino cómo lo vamos a educar, y educarlo más allá del dinero, ¿cierto? Ahora, hay algo que doña Marta decía, y es el computador. Yo creo que también hay que ir un poco desacralizando el problema de los sistemas. Debemos acomodarnos, ¿sí? Unos más lentos, otros más rápidos, ¿sí? Y nuestros jóvenes pasan un gran número de su tiempo, no solamente el computador, sino también en los juegos de video. Bien, habría que decir algo. Yo creo que también hay algo que se ha perdido con la falta de disciplina y de autoridad, es nuestros jóvenes no creen en la educación. Entonces, mi pregunta es, si un joven se está acercando a un computador a buscar sabiduría, que la hay, ¿cierto? Hay buenas páginas, hay buenas informaciones, o simplemente es entretenimiento, o está haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, yo también diría que habría que explorar el ambiente del joven. Hay algo con lo cual, bueno, podemos discutirlo también, pero que yo no estoy de acuerdo. Un padre no puede ser amigo de su hijo, es muy difícil. Pueden tener puntos de cercanía, pero hay cosas que un padre no puede entender de su hijo, como los hijos hay cosas de sus padres que no va a poder entender nunca. Bien, miremos ahí, creo que hay un límite, ¿sí? Hay un límite claro. Las ideas son distintas. Incluso padres que fueron muy liberales en su juventud no entenderán otras cosas de sus hijos, de la liberalidad, digamos, de los jóvenes y de los niños ahora. Ahora, a explorar un poco el ambiente en el cual se está moviendo un hijo. Yo creo que por lo menos conocer los amigos, más o menos qué gusto. Los padres muchas veces creen que conocen a sus hijos, pero muchas veces los padres se quedan es con la idea de pequeños, de cuando ellos eran pequeños. Y para un padre aceptar que su hijo crece, la adolescencia también es una crisis para los padres, porque también hay un momento que habrá que pensar que es un momento donde los padres rehacen sus vidas cuando los hijos crecen y se van, ¿cierto? Si bien los padres dedicaron un tiempo de su matrimonio a educar a sus hijos, habría que volver a pensar ellos cómo van a relacionarse nuevamente como pareja. Entonces, que los padres dialoguen, lleguen a concertaciones, a concesiones, cómo quieren educar a sus hijos y conocer a este nuevo adolescente que tiene de una u otra manera diferencias con el niño que alguna vez fue, y también con el adulto que será. Sí. Andrés, hablando un poco de este tema de la autoridad, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la falta de autoridad con los hijos? Bien, yo creo que es muy amplio como los fenómenos que puede generar, porque tenemos fenómenos de los dos tipos. Pues habría, digamos, fenómenos patológicos, ¿cierto? Yo diría que una parte de farmacodependencia y toxicomanía se deben a la falta de autoridad, pero paradójicamente ahorita me estoy encontrando ciertos fenómenos patológicos. El suicidio es uno. Cuando digo paradójico, lo que me estoy encontrando en algunos casos es el hecho de que los hijos están pidiendo autoridad. Eso para mí es paradójico, ¿cierto? En un momento de la historia donde hay tanta libertad, donde se pueden hacer tantas cosas, nuestros jóvenes están pidiendo autoridad. Muchas de las reacciones rebeldes de nuestros jóvenes creo que obedecen a un llamado a la autoridad, ¿cierto? Pero, repito, es una autoridad, no podemos caer en lo que ha caído la historia de la humanidad hasta el día de hoy, es autoridades demasiado excesivas,
casi policiales, ¿sí? Donde los padres están pendientes de absolutamente todo lo de los hijos también necesitan privacidad, pero también lo que estoy planteando es que hay otro polo, un exceso de falta de autoridad. Entonces, hay fenómenos patológicos que se deben fundamentalmente a este fenómeno de la falta de autoridad. Otro que podría nombrar así, que recuerdo, es hay algo que está pasando en Antioquia, en Medellín, es los embarazos adolescentes. Yo creo que no es nuevo. El problema, eso hay que discutirlo también. El problema no es nuevo, porque yo he rastreado un poco la historia de los embarazos adolescentes en Antioquia y tengo que decir que muchas de nuestras abuelas quedaron en embarazo muy jóvenes, pero con un matrimonio de por medio, ¿sí? No es lo generalizable, pero me he encontrado con lo siguiente, es que muchas jóvenes están quedando en embarazo muy jóvenes porque parece que inconscientemente están pidiendo una familia de manera precoz, ¿sí? Yo creo que hay algo que es paradójico también. Tenemos la posibilidad de controlar nuestra natalidad, pero nuestras jóvenes están quedando en embarazo cada vez más jóvenes, ¿sí? Eso sería otro fenómeno de la falta de autoridad. Pero lo paradójico es que también muchas niñas, adolescentes deciden también muchas veces inconscientemente salir de sus familias autoritarias por este medio, ¿sí? No es bueno ni malo, ¿sí? Yo conozco mujeres muy jóvenes que son excelentes madres de familia, como conozco mujeres que después de los 30 también se vuelven madres y no son las mejores, pues. Pero hay un abanico muy amplio como para hablar de esto, ¿sí? Bueno, quisiéramos entonces recibir una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Habla María Carolina. ¿Cómo está doña María? Muy bien, gracias a Dios. Felicitaciones por el programa. Gracias. ¿Cuál es su inquietud en el día de hoy? Yo quisiera que el invitado nos hablara sobre las amistades de los adolescentes. Dicen que uno debe ser amiga de los hijos, pero a veces pues es como un poco difícil. Yo tengo una hija de 16 años y pues yo pues me di cuenta que andaba pues de amistad con un muchacho que es muy depresivo y ella dice que de vez en cuando fuma droga. Ella dice que está con pues es amiga de él y todo porque pues es un muchacho que necesita ayuda, que está muy depresivo, pero entonces yo no sé si prohibirle la amistad, no sé qué hacer. Y también le gusta anda de amistad con una muchacha que tiene como 35 años y me parece pues como mucho la diferencia de edades, entonces no sé cómo manejar esto ahí. Y me gustaría que también hablara como sobre los permisos, cuando piden los permisos pues para discotecas y esos, porque igual es una niña todavía muy joven. Les agradezco mucho. Doña María, muchísimas gracias. Le invitamos para que escuche el concepto de nuestro invitado después del saludo de nuestros patrocinadores. Escuche todos los jueves y viernes de 12 a 1 de la tarde por los 1110 AM de Radio Bolivariana. Familia es tu oportunidad. Un espacio hecho para usted. Mija, ¿te has dado cuenta todo lo que Confama ha hecho por nuestra familia? Y por tanta gente que todos los días quiere salir adelante. Fíjate, el negocito de Manuel y Laurita. Ay, sí, mijo, y los subsidios, la vivienda, la educación, salud, créditos y recreación para las familias. Sí, mija, en Confama siempre nos apoyan. Por eso te digo, si con alguien debemos estar agradecidos, es con Confama. Claro, amor, si alguien nos apoya, nos cuida y nos facilita la vida, es Confama. Confama, Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Vigilado Supersubsidio Familiar. Porque creemos en el cambio. Ipsicol, Instituto Psicoeducativo de Colombia. Ipsicol. 30 años al servicio de la comunidad. Teléfonos 292-6414 o 284-4335. Correo electrónico ipsicol@une.net.co. Dirección: Carrera 50A, número 6122, Prado Centro.
Continuamos en nuestro programa En Sintonía con la Paz. Recuerden que estamos desarrollando el ciclo número 22. Estamos hablando de cuando los hijos dejan de ser niños. Hoy estamos desarrollando el tema autoridad y rebeldía. Queremos que ustedes estén muy pendientes de nuestros programas. Si tienen alguna inquietud nos pueden llamar al 411-7882, que estamos en directo. O si de hecho se acaba el programa y usted quedó con alguna inquietud, también se puede comunicar al 292-6414 o al 284-4335. Queremos entonces que nuestro invitado de hoy, el señor Andrés Felipe Palacio Pérez, nos hable un poco y responda pues como las inquietudes de nuestro oyente. Bueno, la pregunta, eran dos. Las amistades en la adolescencia, yo creo que es tal vez uno de los temas que más preocupan a los padres de familia. El otro tema es los permisos. Bueno, yo voy a empezar por el de los permisos. Yo creo que los permisos es una cuestión también negociada. Yo considero que los permisos se ganan. Bueno, ahí vuelvo y reitero la idea de cierta flexibilidad en la que se ha caído por parte de los padres. Hay que también pensar un fenómeno que es relativamente nuevo, es discotecas para menores. Yo no sé hasta qué punto sea bueno o malo. Eso es incluso, si no me equivoco, eso es un invento norteamericano. Eso en Europa ni siquiera se ve. Bueno, habría que pensar que en Europa la mayoría de edad es 16 años. En Europa los sujetos tienen acceso a un montón de cosas a partir de los 16 años, no solamente el derecho al voto, sino también el derecho a que les vendan cerveza, les vendan licor, les vendan cigarrillos, ¿cierto? En Norteamérica es distinto, hay solamente acceso a este tipo de cosas después de los 21 años. En Norteamérica un poco, creo yo, el comercio, para compensar ciertas cuestiones económicas, se inventa los bares para menores. Repito, no sé si sea bueno o malo. Hay que pensar en algo, y ahí lo uno a la primera pregunta sobre las amistades. Hay que considerar que el adolescente es un sujeto que está en un punto de transición de cambiar a su familia por la sociedad. Es decir, es un sujeto que va a entrar al mundo de la sociedad y la cultura, no solamente por su educación, sino también porque se viene el acceso al trabajo. Como es un punto de transición, el adolescente lo único que tiene para poder hacer este paso es lo que en psicología y en ciencias sociales llamamos procesos de identidad o procesos identitarios. Es decir, el adolescente está en una búsqueda de quién es, ¿cierto? Ese es el proceso identitario. Una identidad, ¿quién es? Entonces tenemos una serie de modas ahí. Está la moda del rap, está la moda del reggaetón, que son más contemporáneas. El rock ha sido una moda identitaria desde hace más o menos unos 30 años, si no es más. La moda de los emo también, ¿no? Pues, son procesos de identidad, ¿sí? El adolescente incluso habría que decir que los necesita. ¿Cuál es la cuestión? Yo repito lo siguiente que decía ahorita. Yo creo que los padres en muchas ocasiones no se toman el tiempo de conocer qué es lo que está pasando con sus hijos. Juzgan de entrada si mi hijo tiene 16 porque sale con alguien de 30, 35, pero han preguntado por eso, ¿sí? El fenómeno, esta cuestión que decía la oyente anterior, de que está su hija saliendo con un pelado que es medio depresivo y consume algo de droga. Bueno, la pregunta es, pero la niña, ¿por qué está de pronto saliendo con este tipo de personas? O sea, incluso voy a decir algo, no creo que haya personas ni buenas ni malas. En la adolescencia es muy difícil. Incluso muchos adolescentes que han sido, entre comillas, delincuentes en la adolescencia pueden ser excelentes profesionales a futuro, ¿sí? Eso no me garantiza nada. Amigos de la adolescencia no van a ser amigos de toda la vida, ¿sí? Eso tampoco me garantiza nada. Como hay jóvenes que vienen muy bien en la vida, en la adolescencia, son supremamente caballeros, son supremamente señoritas, no sé cómo decirle. Y después del paso por la universidad se transforman completamente. Entonces hay que decir algo. Yo creo que el individuo
el sujeto en este caso, no puede pensarse como estático y quieto. Lo que es en la adolescencia, si bien puede representar lo que va a ser en el futuro, no puede pensarse de manera radical. Hay gente que se transforma mucho con el paso del tiempo. Repito, como para ir resolviendo esa pregunta, que los padres traten de conocer lo que más puedan de la vida de sus hijos. Repito algo, es muy difícil que un padre sea amigo de su hijo. Yo considero incluso que si uno llega a ser de pronto más o menos amigo de sus padres, no estoy hablando de falta de amor, ¿sí? Pero llega a ser amigo de sus padres cuando uno ya tiene los propios hijos. Es que ahí de pronto uno se da cuenta de cuál es el trabajo arduo de los padres. Entonces, que se tomen el tiempo de conocer mejor los gustos, pero no criticarlos, porque es que eso es lo otro. El problema es que muchas veces vamos a conocer algo, pero ya de entrada lo criticamos. Conozcámoslo, compartamos. Bueno, si algo de pronto me falta pronto decir es compartir tiempo, un tiempo con calidad. Bueno, a esta hora de la tarde vamos a recibir la llamada de otro de nuestros oyentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Lorena. Lorena, cuéntenos su inquietud. Muchas gracias. Sí, más bien es un concepto. A ver, yo soy madre de una joven y siempre desde muy pequeña me dediqué a decirle en silencio, pero en la forma como vivíamos, que no podemos vivir del consumismo. Y a esta hora, en ese punto, me siento muy feliz porque ya a los 21 años que ya he cumplido lo he asimilado bastante. Porque yo considero que cómo es posible que una mamita deje de darle leche a sus niños 3 o 4 meses por darle unos zapatos o un vestido. Era ese mi concepto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quedo también muy agradecido por eso, porque es algo que habría que también pensar, es el hecho de que muchos padres, desde hace más o menos unos 20 años para acá, diría yo, han caído también en un error, y es pensar que el amor se transmite con objetos, ¿sí? Pensar que tener un buen hijo es tenerlo con todo. Yo creo que, bueno, podrá sonar un poco raro y de pronto un poco radical, pero cierta austeridad creo que educa muy bien, ¿sí? En el sentido de que tenemos también una serie de jóvenes que creen que el amor son los objetos, que uno vale por lo que tiene y menos, cada vez menos por lo que se es. Yo creo que eso también podría ser un tema de un programa entero. Pero yo le agradezco mucho su intervención, porque muchos padres creen que ejercen la autoridad con objetos, y yo creo que eso la mayoría de las veces va en contra de la autoridad. Bueno, Andrés, demos paso ahora al tema de la rebeldía. Desde su perspectiva como psicólogo, ¿qué es lo que creemos o lo que consideramos como rebeldía, y qué es realmente la rebeldía? Bueno, yo lo decía ahorita, yo creo que la rebeldía siempre ha existido, ¿sí? La cuestión con la rebeldía es pensar la rebeldía hoy, ¿sí? Muchos de nuestros padres fueron de los años 60, ellos fueron rebeldes, ¿cierto? Muchos de ellos, ¿cuál era la forma de ser rebeldes? Bueno, que las mujeres empezaran a utilizar pantalones, ¿sí? Dejaran la falda y empezaran a usar pantalones, que los hombres tuvieran el pelo largo, que incluso los hombres empezaran a utilizar ropas de color, ¿sí? Esa es la rebeldía de esa época, pero mucha de esa rebeldía tenía un sentido social y político. Social y político, el hipismo, la píldora, bueno, ahí había muchos de los padres que nos escuchan se acordarán. ¿Sí? La rebeldía de hoy, ¿dónde podemos definirla? Yo creo que es una rebeldía sin objetivo. Yo creo incluso que la rebeldía siempre ha sido rebeldía por rebeldía. Y pensemos un punto que yo creo que es interesante. La rebeldía siempre es una serie de comportamientos que tiene
un adolescente, un niño, en contra de sus padres y lo que sus padres representan. ¿Qué es lo que representan los padres? La sociedad y la cultura, ¿cierto? Entonces uno tiene, pongamos solamente este caso, esto es un caso, no es muy difícil generalizarlo, pero es un caso. Conozco una niña que está en un proceso identitario con la moda de los emo, y algún día la escucho hablar de que ella decide volverse emo porque ella encuentra en este grupo de los emo una manera de hacerle un poco de oposición a la alegría y a la guachafa de sus padres. Es decir, los padres no les gusta sino un Vicente Fernández, un vallenato, ella dice que eso no, que eso es muy populacho, no sé qué, y ella decide oír rock de los emo y vestirse oscuro como los emo. Entonces ven que es un comportamiento, yo diría normal más o menos, pero es para hacerle oposición a los padres. Entonces la rebeldía es una forma de hacerle oposición a la autoridad. Pero la cuestión con la rebeldía hoy es que si no hay una autoridad, la rebeldía que tienen los jóvenes es un poco extraña. Incluso la moda del reggaetón es otra forma de rebeldía. Las letras, yo le pediría a los padres incluso que se tomen el tiempo y escuchen las letras. Yo de pronto no sé si se entretengan mucho, pero es bueno, yo creo que es bueno que los padres escuchen qué oyen sus hijos, también qué ven en la televisión, porque creo que no todo es bueno. La rebeldía de las letras de reggaetón en su mayoría son de corte netamente sexual y también de corte netamente violento, ¿sí? ¿Qué es lo que los medios de comunicación nos están arrojando todo el tiempo? Sexualidad y violencia, ¿sí? No hay que vivir en un país como Colombia para que eso suceda, eso lo pueden ver en la televisión, ¿sí? Entonces, de una u otra manera es que la rebeldía está pensada en contra de las figuras de autoridad, que las principales, las más inmediatas son los padres y siguen los docentes de los colegios, las instituciones de educación, pero hay que pensar que esa rebeldía está, digamos, alimentada por las letras de la música que escuchan nuestros jóvenes y de lo que se ve en los medios de comunicación. Hay algo que es claro, voy a decirlo en este momento porque tengo la posibilidad de hacerlo. Muchas de las series que pasan en los programas nacionales exaltan, creo yo, por los concursos incluso que se hacen en estos canales, exaltan la figura del mafioso, exaltan la figura de la prepago. Entonces, ¿cuáles son de una u otra manera los referentes culturales que nosotros le estamos entregando a los jóvenes? Eso hay que pensarlo. Yo creo que eso es una verdadera autoridad. Una verdadera autoridad es poner en entredicho, discutir con nuestros hijos si el objetivo de la vida es ser un mafioso o el objetivo de la vida es llenarse de mujeres. No sé, pues lo que nos muestran los medios de comunicación, que pensamos que pueden ser tan, bueno, que entretienen las noches de los días de la semana, pero de eso se están alimentando nuestros jóvenes. Además que yo pienso, Andrés, y es que hay que tener una mirada crítica frente a todas estas series o estos programas de televisión, como bien decía usted. Hay que sentarse y analizar y no digerir las cosas como uno sentarse a la mesa y consumir pues el alimento y ya, listo, se quedó allí. Entonces yo creo que la tarea de los padres es mirar esta serie o cualquier programa que estén viendo, luego hacer un análisis. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que educa? ¿Te gustaría hacer ese tipo de cosas? Porque ahí es donde estaría, digamos, el papel educador de este padre que está también observando el seriado con los hijos. Pero hay algo que también queremos resaltar, y es, usted decía que anteriormente la rebeldía era más asociada a lo político y a lo social, ¿cierto? Uh-huh. Era como un referente más social. Hoy la rebeldía es más familiar. Los jóvenes lo hacen por capricho, los jóvenes lo hacen también por una ausencia de parte de padres. Y también podemos decir así que lo hacen por los grupos uh-huh. de amigos que tienen. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que un grupo de pares o de amigos puede influir a que un joven sea rebelde con su familia? Bien, yo creo que es de parte y parte, ¿cierto? Que un adolescente se identifique con un grupo, que lo siga en su vestimenta, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de vestir, no sé, en múltiples cosas, hablan algo del adolescente.
Ahora, pensemos lo siguiente. Si bien, porque lo decía más temprano, muchas veces los padres echan la culpa de lo que está pasando con sus hijos al vecino o a los amigos del colegio, pues a los procesos identitarios, como le llamamos en las ciencias sociales, más inmediatos. Entonces, la responsabilidad es de parte y parte. O sea, el adolescente tiene algo que decir con eso, pero también los padres, de una u otra manera, creo que animan o no que sus hijos caigan en ese tipo de grupos. Ahora, repito, no hay mejores grupos. No quiero que se satanice el rock, ni el mundo de los emo, ni el reggaetón incluso, ni el rap, pues que es lo más inmediato que hay ahorita. Porque también tenemos jóvenes que en su etapa de transición adolescente se dedican a grupos religiosos, a grupos juveniles, a tocar en bandas. Pues no todos, no podemos, digamos, satanizar todo este fenómeno. Entonces es de parte y parte. O sea, el joven tiene responsabilidad, pero también los padres tienen responsabilidad. ¿Sí? Andrés, a partir de lo que usted nos está diciendo, podríamos decir que la rebeldía es una respuesta de los hijos ante la autoridad de nuestros padres o de los padres que imponen la autoridad. Hay una creencia de que los niños y los adolescentes más rebeldes son los que pasan la mayor parte del tiempo sin una figura que ejerza la autoridad en el hogar o les imponga tareas, castigos, normas, según lo que hacen. ¿Qué tan cierto es esto? Bien, yo creo que también ahí hay una pregunta que viene desde hace tiempo. Voy a ser breve, voy a tratar de ser breve. Es lo siguiente: hace muchos años se está hablando de la falta de los padres en los hogares. A ver, estamos en un mundo donde es innegable que padre y madre tienen que salir a trabajar. Yo plantearía lo siguiente: el problema no es de tiempo, sino de la calidad del tiempo. ¿Sí? Tenemos unos padres que en domingo están muy cansados y lo único que hacen es pasar canales, ¿sí? Y el diálogo se ha perdido. 2, espacios como el espacio de la comida. En Antioquia hasta hace algunos años era tradición por lo menos que el almuerzo se hiciera juntos. Eso ya se ha perdido. Hombre, las comidas en familia yo creo que fomentan el diálogo. Entonces, he conocido casos donde la rebeldía del adolescente se debe al exceso de autoridad. Y conozco casos donde la rebeldía se debe a la falta de autoridad. Entonces se me hace muy difícil generalizar. Lo que diría es que el padre debería mirar el caso de su hijo. Que muchas veces también los padres van y buscan consejos en otros sitios y se equivocan muchas veces los consejos porque no conocemos al adolescente. Queremos recibir la última llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy bien, gracias. Los felicito por el programa que está maravilloso, pues. No, hace poco lo sintonicé, pero maravilloso. Le digo, sí, lo que está diciendo es psicólogo. Sí, señora. Bueno, los que está diciendo Andrés. Y ustedes, pues, unos animadores, unos programas que, mejor dicho, nos llegan al alma. Entonces, a decir sí, lo que él dice tiene razón. Uno de padre tiene que estar desde pequeñito, ir educando y no en la vanidad, y en las bobadas y en las modas, ¿cierto? Uno tiene que ir inculcando al niño todo lo bueno, la caridad por los demás, el respeto por los demás, y que no se dejen atrapar de tantas modas y de tantas cosas. Yo tengo el caso de una ya vieja, ya está de 34 años, y como la levanté, así está todavía. No se sale de esas modas extravagantes ni cosas parecidas, entonces de manera que también en uno va. Otras veces también va en lo que son los padres muy permisivos, ¿cierto? Entonces les ayudan a comprar las modas, las camisas de marca, los tenis de marca, las ropitas casi desnudos, desde pequeñitos, el pelo parado y todos los aritos. Entonces también ahí nosotros los padres pues tenemos mucha responsabilidad, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién nos llamó a esta hora? Ay, no, yo me reservo el nombre de aquí del barrio Castilla. Bueno, de todas maneras le agradecemos su participación. Como le digo, maravilloso el programa y eso nos sirve mucho a todos. La Pontificia Bolivariana ojalá nunca se acabe y tenga personas como todos los que van allá. Muchísimas gracias. Andrés, ya para concluir nuestro programa, ¿qué consejos le daría a un padre para orientar a su hijo rebelde? ¿Qué hacer con él?
Bueno, voy a recoger como ideas importantes, pues. La primera, yo creo que entre los padres debe existir un buen diálogo. O sea, hay que empezar por ahí. Sí, es un diálogo donde se llegan a concesiones, se concerte, que haya buena comunicación en los padres. Yo creo que eso es fundamental, porque no se le puede exigir a un hijo que tenga buena comunicación con los padres si definitivamente entre los padres no hay buena comunicación. Entonces sería lo primero. Lo segundo, yo creo que los padres deben tomarse el tiempo de conocer a sus hijos, el mundo de sus hijos, pero repito, como lo decía ahorita más temprano, es sin entrar de primerazo a criticar lo que está sucediendo. Conózcanlo, entiéndanlo. Muchas veces la rebeldía de los adolescentes tiene unos bellos contenidos, unos contenidos válidos que el padre no ve y no entiende. Tercero, que los padres también entiendan que la adolescencia es normal, que hay procesos adolescentes que son normales, que es una etapa de crisis, y que es una etapa de crisis en un sentido positivo, ¿cierto? Es necesario que el joven pase por esa etapa para que pueda ser adulto. Es decir, es incluso necesario, aunque suene paradójico, que el adolescente ponga y esté en contra de la autoridad, porque de una u otra manera eso configura su personalidad. Muchos padres querrán que sus hijos sean mansas palomas y que estén tranquilos y quietos, pero el ser humano piensa y es una etapa donde está criticando muchas cosas. Ahora, conversado, yo creo que dialogado es mejor, ¿sí? Entonces, otro punto sería escuchar sin criticar al adolescente, conocer su vida. Y pues, puede sonar extraño, pero paciencia. Yo creo que los padres deben tener paciencia con estas nuevas, digamos, fenómenos que suceden. Y por último, pensar que sus hijos se van. Eso es otro tema, tal vez para un programa entero. Los padres muchas veces no aceptan que los hijos crezcan, y es entender que los hijos están creciendo, se van a ir y que ellos deben repensarse, ahora no como una familia tan grande, sino nuevamente como una pareja, porque los problemas que hay en la pareja se reflejan en los hijos.